La gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Dios. Parte 2. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Amén. Dios nunca, pero nunca llega tarde, ¿verdad? Te invito a que de ahora en adelante vea los videos porque son de edificación. Resulta que los videos anteriores, todos los que he realizado, son parte de mi proceso, como de mi entrenamiento. Todo al que Dios llama necesita una preparación y lamentablemente toqué puertas para ver si de pronto me daban la mano, ¿verdad? Pero se cerraron. Y ahora entendí que mi caminar es de la mano de Dios y solo de la mano de Dios. Pero, ojo con este pero, eso no significa que no pueda predicar el evangelio donde me cerraron la puerta, ¿sí? De eso se trata el perdón. En el video y en la parte inferior está mi WhatsApp para la persona que desee me invite a predicar allí en el lugar santo. Recuerden que el evangelio es totalmente gratis. El evangelio no se cobra. Y de corazón, si usted lo desea, no es por obligación, es porque su corazón desea dar una ofrenda y solo es para poder ir a otras partes, a otros lugares, a otras iglesias y seguir predicando el evangelio, ¿cierto? Amén. Este video, vuelvo y lo comento, es la parte 2. El día de ayer quedamos en cerrada la puerta. Cerrada la puerta debe ser la oración. Y que el conocer a Dios viene del hebreo intimidad, que es una relación íntima. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Si tú ves que lo que sale de mi boca te parece extraño o es algo extraño, dices que es una interpretación diferente, no te inquietes, sigue viendo el video hasta el final, porque la interpretación que te doy es inspirada por Dios, no es sabiduría mía. Ojo, es inspirada por Dios, no es sabiduría mía, es en el Espíritu. Es que hay personas que pueden pensar que al predicar el evangelio se está atacando a cierto grupo de personas o se está atacando a los demás. Y eso es falso. Y eso es falso. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te ha pasado que cuando vas al culto el domingo y justo lo que se predicó ese día fue especialmente para ti? La respuesta es sencilla. Dios lo ve todo. Mucho antes. Dios lo sabe todo. Dios utiliza personas así como tú o como yo y se manifiesta por medio de dones espirituales. Eso es otra forma de que Dios habla, por medio de personas. Y estas personas ingresan en oración y Dios les revela ciertas acciones, ¿verdad? Lo que quiero darte a conocer es que Dios conocía qué personas iban a ir al culto. Y cuando sucede esto, reconocemos que la prédica fue inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Porque la palabra es útil ¿para qué? 3 cosas. Esta es mi asignación. ¿Cuál es mi asignación? Dios me encomendó enseñar el evangelio. Así la persona diga que cree en profetas o no cree. Es mi deber decir lo que está escrito. Dios demanda a todo creyente verdad. ¿Qué significa la palabra verdad? Obediencia. ¿A qué? A la escritura de Dios, la palabra, la Biblia. Y también le demanda a todo creyente justicia. Vamos a ver qué significa esta palabra justicia. En el ámbito de las escrituras, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Toda persona toma decisiones y cada decisión, sea buena o sea mala, trae consecuencia, ¿verdad? Entonces, debido a la ley de la justicia, recibimos bendición cuando obedecemos los mandamientos de Dios. ¿Qué significa la palabra justicia? Obedecer a Dios. Recordemos que toda acción o toda decisión trae su propia consecuencia. Resulta que en la escritura hay un tipo de persona
que Jesús mismo quería reprender. Y Jesús mismo les dijo, si su justicia es igual o menor a la de un fariseo o escriba, no entrarán al reino de los cielos. Ojo, no entrarán al reino de los cielos. Eso está escrito en su palabra. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo capítulo 5, versículo 20, con la guianza de él. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿qué significa esto? No fuere mayor, que si su justicia es igual o menor. ¿Quiere decir eso? ¿Verdad? Que la de los escribas y de los fariseos dice, no entraréis, no, la palabra no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, vamos a volver a comentar qué significa esto. Hay personas que conocen las escrituras, pero, ojo con este pero, no obedecen lo que está escrito y niegan su poder, Al hacer esto, Dios no le reconoce, ya que Dios considera este tipo de acción como incredulidad, idolatría y falta de fe. Ojo con esto. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesús por hacer milagros? Por decir las cosas antes que sucedan, por predicar lo espiritual, por liberar al oprimido, por liberar a los endemoniados. Si vamos a la Escritura, podemos ver que Jesús hacía esto adentro de las iglesias porque es allí donde están esas dolencias. ¿En dónde? Adentro de las iglesias están todas las dolencias. Vuelvo y lo comento. Escrito está. Entonces, lo que acabo de comentar, ¿sí? Son las personas que no creen en el poder de Dios, no creen en lo que está escrito, ¿verdad? Pero si tú eres de los que creen, bienaventurado eres. Los que creen verán la gloria de Dios. Amén. Hermano, es que Jesús rasgó el velo. Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, el rasgar este velo significa que debemos de seguir buscando su presencia en santidad. Ojo, en santidad. El sacerdote en el Antiguo Testamento estaba, ¿cómo? En santidad. Al son de hoy no ha cambiado. La santidad sigue igual. Debe de entrar la persona en santidad. Para entrar en su presencia en oración debemos de estar en santidad. Dios envía profetas en este tiempo para que el pueblo de Dios vuelva al camino angosto y sea librado de lo porvenir. Sea librado de lo porvenir. Ojo con esta palabra del futuro. Resulta que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y es una explicación a lo anterior. Amén. Vamos a ver las Sagradas Escrituras. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. Mi propósito es enseñarte la Escritura espiritualmente. Es de allí que por eso comenté, si ves que la interpretación te parece extraña, no te inquietes. Entonces, dando a conocer la sabiduría que no es mía, sino que es por medio de una manifestación del Espíritu, que es don de sabiduría, que proviene de lo alto. La Biblia se interpreta espiritualmente. No se le puede dar un significado en la carne. La Biblia es espíritu. Jesús lo dijo. Vamos a ver Juan capítulo 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El hombre de Dios debe de interpretar. Ojo, es un deber de interpretar en el espíritu. Pensando en lo eterno, pensando allá en lo que es de Dios. Vamos a dar dos ejemplos que siempre me gusta decir y usted dice, parece disco rayado con esto. Puede ser,
pero me gusta decir estos dos ejemplos. La palabra ciencia en la Biblia significa revelación de Dios. Entonces te invito a que vayas a la escritura, busque esta palabra siempre en todos los textos bíblicos y la cambie por revelación. Va a notar que el contexto cambia y es un contexto correcto. La ciencia es un don de Dios. Por ese motivo no se le puede dar otro significado porque la ciencia siempre va a ser un don de Dios. Voy a decir esto y lo voy a decir con respeto para todas las personas, para muchas personas, pero sobre todo para una persona, que fue un instrumento que Dios utilizó para ayudarme en mi aprendizaje, porque fue por medio de sus videos, por medio de él, que sentí un respaldo. Cuando todo se venía abajo, gracias. Si algún día ve este video, él también discierne la voz de Dios. Estoy seguro que se va a dar cuenta si ve el video. Me gustaría aprender mucho más, ¿cierto?, de él y si es posible yo también enseñarle. Él creó una escuela de profetas y eso también me inspiró a hacer lo mismo. Entonces, si tú ves este video, te invito a mi página web esguti.com, donde puedes ver los videos de enseñanza y hay también dos tipos de grupos para poderte enviar todos los videos. Y sigamos en la edificación de nuestro espíritu. Hombre, ¿y qué tal si unificamos estas dos escuelas? Uno no sabe. O formamos una. ¿Qué tal? De verdad. Primeramente, a Dios doy gracias y después a Él. Hermano, si tú ves este video, sí, de corazón creo que me merezco el libro gratis me lo merezco, porque el alumno superó al maestro. Es una broma nada más. A ver, pero bromeando se dicen las cosas, ¿verdad? Gracias de verdad, como se dice, sensei. Pero, ojo, eso no implica que de pronto no nos corrijamos el uno al otro. Esta palabra ciencia nunca va a ser tecnología, jamás. El otro ejemplo o otra palabra que me gustaría que conozcas es llave. La llave que le entregó Jesús a Pedro. Esa llave es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. La Biblia está en parábolas. Jesús habla de esta manera. Solo algunos les enseñaba. ¿Por qué? Porque algunos eran íntimos, escrito está. La invitación es a que escudriñemos, pero pensando espiritualmente, pensando en lo eterno, volvámoslo a decir, debemos de leer todos los días, orar todos los días, orar sin cesar. Que las enseñanzas salgan en el espíritu, porque Dios siempre enseña cosas grandes y ocultas. Eso lo dice Jeremías 33:3. Démosle la gloria a Dios. Démosle la honra a nuestro Dios. Él es Dios de vivo, no de muertos. Quiero darte a conocer lo mejor que el ser humano puede experimentar, y es la presencia de Dios. No desprecies esta oportunidad. Mira todos los videos, así tengan una duración de 20 minutos, porque todo el que vea los videos, Dios se le va a manifestar en su vida con milagros, con bendiciones, lluvia de bendiciones. Hay una palabra en la Biblia que es éfata, significa sé libre, sé desatado. En este momento invoco a Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Se rompen cadenas, se rompen los yugos del enemigo y la manifestación del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. Lo sobrenatural llega a tu vida, lo que es de Dios, ¿cierto? Lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Es bueno aclarar que Dios se manifiesta. Ojo, Dios se manifiesta solo, ojo con esta palabra, solo donde le honran, donde obedecen sus mandamientos, donde obedecen su ley. Lo mismo es para una persona. Si la persona honra a Dios, honra sus mandamientos, Él se manifiesta a Él con milagros, señales y prodigios. Amén. Hermano, es que pasó con Jesús. Dice la Escritura que no pudo hacer milagros en algunos lugares porque no le reconocieron. Oiga, el orgullo lo que hace. Esto hace el orgullo. Le decían, este es el hijo del carpintero.
Vuelvo y lo comento, ¿cierto? El orgullo hace esto, no reconocer a Dios. Donde no reconocen a Dios, Él jamás se va a manifestar. Lastimosamente, es una realidad y es cruel. No creen en lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Que el Evangelio es un Evangelio de poder. Amén. Entonces, el punto de este video es que debemos de escudriñar las Escrituras, pensando en lo eterno y no en la carne. Debes de consultar palabra por palabra, conectar todo. Vamos a dar un ejemplo. Y este ejemplo va a ser con la palabra violencia. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Ese es un texto bíblico. Vamos a decir otro texto bíblico. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, ¿cierto? Vamos a decir otro texto bíblico. En Jeremías, escarnio y afrenta me es el evangelio, porque solo doy voces de violencia. Así dijo Jeremías. Entonces, según estos tres textos bíblicos, o según lo anterior, la palabra violencia espiritualmente significa que debes de decir las cosas como Dios te las diga. Ojo, debemos de predicar el evangelio como Dios te lo mencione, como Dios te lo anuncia, y no suavizar el evangelio. Ojo, no hay que suavizarlo, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Si Dios mismo fue quien te pidió que lo digas así, es porque Dios tiene un propósito enorme, ¿cierto? Y Dios siempre tiene propósitos en los propósitos. Es de allí el texto bíblico que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios son los que obedecen por encima de todo, de todo. De esta manera nos damos cuenta que toda la Escritura está conectada. Qué gran importancia esto. Toda la Escritura está conectada. Vimos con la palabra violencia 3 textos bíblicos y todos nos llevan en un mismo contexto. Vamos a dar otro ejemplo. Termino con esta frase. Esta frase aparece en Daniel capítulo 12 y aparece en Apocalipsis capítulo 12. Te invito a que vayas a las Sagradas Escrituras porque te va a cambiar el panorama de lo que es esta frase. Y sabemos el contexto de esto porque en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar y a esto hace referencia. Amén. Hay una conexión enorme y te voy a decir la frase, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos a qué se está refiriendo esto. Vamos a ver los dos versículos. Dice Daniel capítulo 12. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que viene por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí está la frase, ¿verdad? Que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Resulta que esta frase está conectada con Apocalipsis y Apocalipsis la dice dos veces. ¿Dónde la dice? En el versículo 6 la dice de una forma diferente. Entonces, mire que es necesario conectar y ver la igualdad de frases, igualdad de palabras. Aquí en el capítulo 6 te lo dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Ojo, tiene preparado Dios para los que le aman, para los que escuchan su voz, un lugar. La iglesia va a ser sustentada por este tiempo. Quiere decir que va a estar por este tiempo acá. Eso significa ese texto. Y lo dice de esta manera, pero también si nosotros bajamos, Dios nos lo va a decir por segunda vez. Donde es sustentada, dice, mire, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, hermano, yo invito a que escudriñes estos dos versículos y estas dos frases. Te vas a dar cuenta que la iglesia, para eso Dios envió a algunos y está dando visiones, sueños, una generación profética para ser sustentado su pueblo por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Recuerden que el Espíritu de Dios revela varias veces lo mismo y también agrega otras palabras.
eso no significa que esté repetido el texto bíblico. Hay que unir todo, hay que unir todo. Y se saca una conclusión en general, un contexto en general. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Por último, eviten, ojo, eviten, sean sabios, no necios, enseñar palabras negativas. Acá me tocó decir algunas, ¿cierto? Pero eviten decir palabras negativas. Recuerden que el enemigo es quien pone lo negativo, susurra al oído lo negativo. Entonces, el decir la palabra no, ojo, el decir esta palabra no, está generando un rechazo en el subconsciente de la persona. El decir la palabra no. Eviten decir esas palabras. ¿Por qué? Porque el enemigo ya ha trabajado la mente de la persona. Es de allí que un creyente debe de evitar esa palabra. ¿Y qué texto nos confirma esto? Vamos a ver Proverbios capítulo 21 del 4 al 6. Proverbios. Altivez de ojo y ojo, orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Ojo con esto. Esas tres palabras están conectadas. Tres cosas son pecado. Altivez de ojos, orgullo de corazón. El orgullo es pecado. Orgullo de corazón y pensamiento de impíos. Recordemos que la escritura está para los creyentes. Pensamiento de impíos. ¿Qué quiere decir esto? Si un creyente le llega un pensamiento negativo, un pensamiento que es de un impío, es pecado. Es pecado. Ahora, la palabra se interpreta espiritualmente. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esta abundancia no es abundancia económica, ¿cierto? Es espiritual. Mas todo el que se apresura alocadamente, todo el que habla sin pensar, de cierto va a la pobreza, pobreza espiritual. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte, una muerte espiritual, no carnal. Ojo, estos tesoros no son carnales. Tengamos en cuenta la interpretación espiritual. Amén. Una lengua mentirosa jamás, pero jamás va a agradar a Dios, porque 7 cosas aborrece Jehová, y es al hombre que dice mentiras y la persona que se apresura para hacer lo malo. Mis hermanos, espero que este contenido haya sido de gran bendición para su vida, para que sigamos escudriñando todo conforme al corazón de Dios y en el Espíritu. Esta es la segunda parte. No te olvides de continuar viendo estos videos. Amén. Dios te bendiga.